Saludos, profesor y compañeros. Nuestro grupo, conformado por Adonis Caballero, Lidia Carvajal, Ana Gómez, Antonio Mora y mi persona, Silvia Hernández, les hablaremos sobre la opinión legal acerca del caso de las empresas Emberá y Mochales. Los temas a tratar durante esta exposición serán, primeramente, la explicación del caso, seguidamente el análisis y respuestas a las preguntas que planteaba el caso, las recomendaciones y finalmente las conclusiones. El caso de Mochales y Emberá. Este caso legal se desarrolla en Panamá entre una empresa panameña, Emberá S.A., la cual se dedica a la hostelería y es dueña de algunos hoteles, como en este caso el Hotel Changuinola. Emberá no gestiona directamente sus negocios y tiene la intención de ceder el Hotel Changuinola. Esta empresa quiere crear una franquicia con su hotel. Es por ello que después de algunos análisis encuentra que Mochales Confort es la mejor opción. Mochales S.A., por su parte, es una empresa española ubicada en Gijón, que cuenta con alta experiencia en administración de hostelería en las Islas Canarias. Esta empresa firma un contrato por un periodo de 7 años de franquicia hotelera con Emberá y deberá cumplir con los acuerdos y cláusulas que se establecen en el contrato. Después de un tiempo, Emberá se da cuenta que Mochales está cometiendo irregularidades en la administración de otro hotel y luego que está haciendo doble facturación en el hotel de Changuinola, lo cual es en contra de las políticas de Emberá y además es un acto ilegal. Emberá contrata actores legales para que le recomienden qué puede hacer y deberá hacer una demanda contra Mochales. Se puede considerar un incumplimiento contractual respecto a la política de precios si al final Emberá recibió su ganancia mínima. Para respaldar nuestro argumento nos apegamos a los artículos 1.7 de buena fe y lealtad negocial, 5.1.2 de obligaciones implícitas y 7.1.1 sobre incumplimientos en los principios UNIROI. A pesar de que Mochales pagó las ganancias mínimas a la empresa Emberá, Mochales presenta irregularidades en cuanto a la aplicación del artículo 1.7, ya que incurrieron en ocultamiento de información, debido a que realizaban doble facturación respecto al monto de las habitaciones, lo cual es contrario a las políticas de Emberá. Con respecto al artículo 5.1.2, existe un incumplimiento en cuanto a las obligaciones implícitas, específicamente en cuanto a la buena fe y lealtad negocial por parte de Mochales, debido a que realizaron acciones diferentes a lo estipulado en el contrato y que, de acuerdo con las políticas de Emberá, es una acción ilícita y que puede afectar su negocio. En cuanto al artículo 7.1.1, se puede determinar que existe cumplimiento defectuoso por parte de Mochales y un incumplimiento de su obligación contractual relacionada con la buena fe y lealtad negocial. Por lo tanto, sí existe o sí se puede considerar un incumplimiento contractual respecto a la política de precios contra la empresa Mochales, a pesar de que Emberá recibió su ganancia mínima. No sé por qué. Terminación anticipada del contrato por parte de Emberá, dado los escándalos internacionales de Mochales. De acuerdo al artículo 3.25 de Dolo de los principios de UNITROI, se establece que una parte puede anular un contrato si fue inducida a celebrarlo mediante maniobras dolosas de la otra parte, incluyendo palabras o prácticas, o cuando dicha parte cometió dolosamente revelar circunstancias que deberían haber sido reveladas conforme a criterios comerciales razonables de lealtad negocial. Además, de acuerdo al artículo 3.2 del error determinante, igualmente los principios de UNITROI, se establece que una parte puede anular un contrato a causa de error si en el momento de su celebración el error fue de tal importancia que una persona razonable en la misma situación de la persona que cometió el error no habría contratado o no habría hecho en términos circunstancialmente diferentes en caso de haber conocido la realidad de las cosas. Con todo esto se demuestra el incumplimiento del artículo 3.25 de
de dolo, ya que la empresa Mochales realiza un mal manejo de los hoteles utilizando una administración fraudulenta y evadiendo impuestos sobre las ganancias, lo que es contrario a las políticas de Enverá, actuando con dolo en el ocultamiento de hechos cuando se firmó este contrato. Además, en el artículo 3.22 del error determinante se menciona que si en el momento de la celebración del contrato la persona que cometió el error no habría celebrado el contrato, este se puede anular. Ya que se llegó a demostrar el fraude, lo que convierte en este caso un error grave y por lo tanto determinante para dar por concluido una obligación contractual. Dado las circunstancias que se deberían haber sido reveladas conforme a criterios comerciales razonables de lealtad negocial con respecto al artículo 3.5 y 3.2, sí se puede solicitar la terminación anticipada del contrato. Ahora bien, ¿se puede aplicar la cláusula penal? Se determina que sí se puede aplicar si está incluida dentro de las garantías estipuladas en el contrato. Para ello, inicialmente, se determina con base en el artículo 7.1.6 de las cláusulas de exoneración de los principios de Unitroid que Mochales no puede aplicar la cláusula penal a su favor por la terminación anticipada debido a que incurrió en una acción desleal cuando voluntariamente hace una doble facturación, oculta información a Enverá y además administra de forma antiética los bienes cedidos en contrato por la empresa Enverá. Por tanto, es la empresa Enverá que, de acuerdo al artículo 7.4.13 del pago estipulado para el incumplimiento, puede ejecutar la cláusula penal a su favor y recibir lo que es la indemnización con base en el incumplimiento contractual de Mochales. Además, con base en el artículo 1039 del Código Civil de Panamá, se desestima el argumento de Mochales cuando indica que sus acciones no perjudican directamente en las ganancias que debería recibir Enverá, puesto que la cláusula penal tiene un carácter punitivo. Dentro de los alcances de la cláusula penal en el contrato, se pueden considerar los siguientes puntos. La necesidad de una obligación original para la incorporación de una cláusula penal. El incumplimiento de la obligación original para la ejecución de una cláusula penal. Esta cláusula funge como una garantía que permite asegurar el incumplimiento de una obligación y el resarcimiento del daño. Además, se pacta de acuerdo a la autonomía de la voluntad de las partes y puede ser compensatoria, en este caso que prevé el incumplimiento, o moratoria que prevé el cumplimiento tardío. Además, cumple una función indemnizadora y el deudor debe de pagar la pena aun cuando su incumplimiento no haya causado un perjuicio al acreedor. En este caso, por lo tanto, se considera que es de carácter punitivo. Seguidamente tenemos la pregunta si Mochales está incurriendo en actos ilegales. Realmente, el acuerdo del artículo 1 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y el artículo 12 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, estos dos artículos lo que hacen es definir precisamente qué es la corrupción y además de que todos los países a nivel internacional deben combatir la corrupción como uno solo. Es decir, que el acto ilegal que está realizando Mochales debe ser, bueno, es totalmente ilegal a nivel internacional y además los países deben evitarlo, completamente erradicarlo de sus prácticas ilegales, totalmente. Además, de acuerdo al artículo 7.1.1, se define que hay un incumplimiento de acuerdo a los principios de UNIDROIT, es decir, que no solamente se realiza un incumplimiento de contrato, sino que también está realizando un acto ilegal completamente Mochales. En verdad se puede alegar ciertos fundamentos que son los principios UNIDROIT sobre los contratos comerciales internacionales en 2010, la ley sobre arbitraje comercial internacional basada en la ley modelo de lo que es la Comisión Nacional, de las Naciones Unidas del Derecho Mercantil Internacional. Y además el reglamento de arbitraje del CIMA, que ya está definido en el mismo contrato que realizaron previamente. Por lo tanto, sí está realizando lo que son actos ilegales y sí tiene fundamentos legales por parte de Enverá para hacer procedimiento legal contra ellos. Bueno, ahora vamos a ver qué nivel de éxito tendría Enverá en un arbitraje internacional. Utilizando estos artículos que se encuentran en la pantalla,
Emberá podría alegar tres situaciones. Primero, que si ellos incumplen solo una parte del contrato o una cláusula del contrato, solo esa cláusula quedaría anulada. Entonces, esto lo permite el artículo 6. Ahora, el incumplimiento, podrían alegar un incumplimiento por omisión. O sea, Emberá ya sabía que Mocheles realizaba actos ilegales o realizaba este tipo de situaciones ilegales. Entonces, Mocheles podría alegar que Emberá ya sabía, entonces que nunca le interesó hasta que se dieron cuenta de los escándalos. Según lo que dice el caso, desde los primeros 3 meses ya Emberá sabía. Ahora, lo tercero que podrían alegar es una excesiva onerosidad. Esto le da la potestad de que puedan renegociar el contrato, según lo que indica este artículo. Además, la otra situación que podrían alegar es que si una parte se ve envuelta en una situación legal y había otra parte, en este caso en Verá, que ya sabía que esa parte incumplía con situaciones legales o realizaba actos ilegales, ambas partes podrían verse envueltas en el juicio. Ahora, finalmente, entonces, en veras sí tiene la posibilidad de realizar un arbitraje internacional y ganarlo. Sin embargo, tiene que presentar pruebas contundentes y ser muy claro en lo que indica, debido a que Mochales también puede alegar algunas situaciones. Bueno, ahora con respecto a los costos que tendrían las partes de un arbitraje internacional, estos costos dependen mucho de la cantidad de árbitros y de la cuantía. En este caso, si hay un tribunal y si hay una cuantía de 1.000 euros, por ejemplo, los costos totales y los diversos costos llegarían a más de 6.000 euros. Además, estos costos se pueden calcular en la página del CIMA o de la corte que sería la encargada de resolver el arbitraje. Bueno, ahora algunas recomendaciones para Emberá. Primero, que trate de resolver el problema lo más pronto posible. Que esta resolución sea mediante una negociación de las partes. Que si se llegan a un arbitraje, que ellos puedan presentar todas las pruebas y lo más contundente posibles para resolverlo rápidamente. Que si llegan a problemas mayores, inclusive pueda utilizar las demandas de los clientes que han sido estafados mediante la doble facturación o inclusive demandas del Estado al que no le estaban pagando todos los impuestos. Entonces esto ejerce presión sobre Mochales y así podrían eliminar más rápido el contrato o anularlo. Además, finalmente, cuando en futuras negociaciones con otros clientes o otros posibles colaboradores o aliados, entonces los investiguen un poco más, sepan más acerca de ellos para evitarse problemas de este tipo. Finalmente tenemos las conclusiones del caso. Mochales sí incumple en el contrato y sí realiza actos ilegales que van en contra tanto de los principios de lo que es Emberá y además totalmente contra la ley. Luego, Emberá sí puede tomar acciones legales contra Mochales. Sin embargo, todos esos actos deben ser probados. Es decir, que Emberá no puede solamente tirar las palabras o fundamentarse de que va a terminar el contrato porque Mochales realizó actos ilegales, sino que además debe probar de que esos actos ilegales fueron hechos de forma que no se vean perjudicados al finiquitar el contrato por incumplimiento por parte de la otra parte. Es decir, que si finiquitan el contrato, debe ser por un peso mayor, que en este caso sería un acto ilegal, de manera que en verano se vea afectado. Y además es importante concluir que las partes siempre deben estar anuentes a pegarse al contrato que previamente establecieron, de forma que no hayan problemas como lo sería en este caso. Muchísimas gracias por toda la atención brindada.